9:03, estaba previsto, estaba cantado, pero ya es oficial. Varios medios de comunicación en los Estados Unidos a esta hora reportan, mucha atención, que está siendo liberado en este momento Alex Saab, el colombo venezolano, el eje de los negocios ilegales de Nicolás Maduro en diferentes partes del mundo. Está siendo liberado, repito, de una cárcel de Estados Unidos en un intercambio de prisioneros por estadounidenses detenidos presos en cárceles venezolanas. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Un aliado cercano al régimen de Nicolás Maduro, Ricardo, es lo que reportan agencias como Reuters y AP, que se anticipa es el colombiano, el barranquillero Alex Saab, como ya se ha venido comentando durante las últimas horas. Habrá que ver cuáles serán los términos de ese acuerdo. Recordemos que en principio lo que se ha dicho es que sería un canje entre el barranquillero Alex Saab por esos 8 estadounidenses injustamente detenidos en territorio venezolano, pero también habrá que ver si hay algún otro tipo de compromiso en el marco de este canje, ya sea, por ejemplo, en materia de garantías electorales en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del año 2024, de cara también a lo que son las inhabilitaciones a políticos opositores como por ejemplo María Corina Machado. Pero en todo caso, en principio, la imagen que habrá para fin de año en los Estados Unidos es de 8 estadounidenses que regresan al país liberados por cuenta de este canje de prisioneros y que podrán volver a estar junto a sus familias, que recordemos esa es una prioridad de la administración Biden, liberar o buscar la liberación de estadounidenses injustamente detenidos en el exterior. Alex Saab, recordemos, se encontraba recluido en una correccional federal en Miami respondiendo por delitos por cargos de lavado de activos relacionados con el programa de construcción de viviendas en Venezuela y por haber, digamos, movido millones de dólares a través de cuentas estadounidenses y haber lavado esos activos. Entonces, se había mencionado mucho, había muchísimo ruido, pero lo que tenemos ahora es la confirmación de que en efecto Alex Saab hará parte de este canje por otros 8 estadounidenses injustamente detenidos en territorio venezolano, Ricardo. Esto tendrá implicaciones muy importantes en la política venezolana, tendrá efectos en Estados Unidos también. Santiago Martínez, ¿qué se sabe hasta ahora? Se confirma más que nunca la rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores para cobrarse el triunfo. Finalmente, la victoria de la libertad de Alex Saab, después de tantos años de lucha política y diplomática, logra la liberación de su aliado en los CLAP, en los que fue el eje de la corrupción, el esquema de sometimiento a millones de venezolanos, y en el envío y recepción de lingotes de oro y de búsqueda de divisas cuando el bloqueo estadounidense estaba en su peor momento. Santiago, ¿qué pasa a esta hora en Venezuela? 9:06 en Colombia. Sí, Ricardo, 10:06 acá en Caracas, efectivamente, pues con mucha más razón esta convocatoria de último minuto de Nicolás Maduro, esta rueda de prensa, esta declaración en el Palacio de Miraflores alrededor del mediodía. Y como tú decías, 3 años y medio, porque todo esto comenzó, Ricardo, en junio del 2020, cuando Alex Saab, recordemos, iba en un vuelo de Caracas a Irán con un tema de intentar. En aquel momento hay una grave crisis de gasolina acá en Venezuela, recordemos, estamos en plena pandemia, era junio de 2020, e hizo una parada en Cabo Verde una parada porque el avión en el que trasladaba no cubre la ruta completa, y allí lo detienen las autoridades de Cabo Verde. Pues comenzó un reclamo diplomático, en aquel momento era Jorge Ríaz el canciller, estuvo allí detenido hasta diciembre de 2021, año y medio, luego es enviado a Estados Unidos y pasó todo 2022 y lo que va de 2023 detenido allí. ¿Por qué lo buscaba Estados Unidos? Pues como nos contaba allí Juan Camilo, pues por un tema de lavado de dinero, lavado de activos, toda esta relación con los CLAP. Salieron numerosas investigaciones de cómo él pues comenzó a fundar empresas, a instalar empresas que hacían contratos con el gobierno, y pues a través de allí pues había lavado de activos, lavado de dinero, se beneficiaba. En aquel momento había un ferro control cambiario acá en Venezuela, y pues todo este tema y todos estos procesos hicieron que Estados Unidos abriera una investigación, lo pidió en extradición, Cabo Verde lo extradita a Estados Unidos y estaba allí pues detenido, y ahora pues saldría liberado a cambio de estos 8 norteamericanos presos acá en Venezuela por distintas razones que han estado detenidos en los últimos años. Oficialmente acá en Venezuela aún no ha habido una reacción, pero pues seguramente en cuestión de un par de horas, a más tardar, pues esta rueda de prensa de Nicolás Maduro seguramente va a comenzar por allí, y seguramente pues va a ser una victoria que la va a cobrar completamente el gobierno, porque lo hemos visto con casos anteriores mucho menos importantes que este, mucho menos de renombre, y este sin duda es la victoria, y va a ser, si se concreta en cuestión de horas, la victoria más
más importante política y diplomáticamente del gobierno de Nicolás Maduro, porque además, Ricardo, y esto sí es un poco una opinión, es la carta más grande y más fuerte que tenía Estados Unidos si quería presionar o quería lograr algún tipo de cambio acá dentro de Venezuela. Quizás viene con otros, además liberaciones, podrían venir algunas otras decisiones, quizás a nivel de elecciones. También se esperaba para hoy, Ricardo, no lo había comentado, que hay una respuesta del Tribunal Supremo de Justicia en el caso de la inhabilitación de María Corina Machado. Eso podría venir también en cualquier momento, es decir, se mueven mucho las piezas en este fin de año de cara al 2024, que es además año electoral presidencial acá en Venezuela. Pues, Santiago, se esperaría que esa decisión del tribunal vaya en el sentido de habilitar a María Corina Machado para aspirar a la presidencia de Venezuela. Exactamente, claro, es lo que se supone, además de una serie de garantías. El juego político, jurídico y diplomático. Ricardo, exactamente. María Consuelo. Es lo que en diplomacia se conoce como realpolitik, y es acuñarse y apegarse a los intereses pragmáticos de un país más allá de las ideologías. Esto es una prueba de ese concepto que fue del canciller Bismarck, que después retomó en el libro Liderazgo Kissinger. Sí, sobre el tema de la política realista y pragmática de los Estados Unidos, por encima de cualquier ideología. Tendremos que mirar cuál va a ser el futuro de las implicaciones. Lo que nos dice Santiago al final sobre todo esto, Andrés, es trascendental, porque este juego de liberaciones y este juego humanitario, diplomático, incluso levantamiento temporal de las sanciones al petróleo de Venezuela, tiene un telón de fondo que es el de permitir elecciones libres el año entrante. Y esas elecciones pasan por una habilitación eventual de María Corina Machado, que hoy tiene una cita crucial en el Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí también se verá una verdad muy, muy importante de todo este juego, de este ajedrez que se está jugando en este momento. Y eso le confieso ya a nivel personal, Ricardo, eso pone a prueba mi propia realpolitik, como decía María Consuelo hace unos segundos. Yo creo en ese concepto. Y me la paso defendiendo en todo lado el concepto de que uno tiene que ceder en ciertas cosas para lograr otras. Yo tenía la esperanza de que ante la justicia de Estados Unidos Alex Saab contara toda la verdad, no solamente de su corrupción en Venezuela, sino de quiénes fueron sus socios en Colombia, qué dádivas recibieron esos socios o socias en Colombia del gobierno de Hugo Chávez en particular y después de Nicolás Maduro. Y probablemente entonces esa esperanza la voy a tener que dejar ir, pero si ese es el precio para que se puedan realizar en Venezuela unas elecciones libres en las que pueda participar María Corina Machado, a quien sistemáticamente le han tratado de bloquear el camino, y que pues emerge como la gran esperanza de un cambio para el país, creo que me va a tocar aceptar ese negocio. Me deja ser agorero con mi amigo Andrés Mejía. Voy a ser agorero. Si te subiste en ese bus, te toca bajarte, porque yo no creo que ni vaya a haber elecciones libres, ni vayan a apoyar. ¿Usted no cree? Yo no creo. Es decir, yo le digo, Andrés hace una apuesta pensando en eso, ¿verdad? Yo realmente creo, ajustándome al concepto que ahorita acaba de expresar. El de la realpolitik. Nuestra amiga María Consuelo, yo realmente creo que nada. Aquí los gringos están demostrando que ellos son fieles a sus intereses. Punto. Pragmatismo judicial para ese país. Pero esto también... Pero pragmatismo gringo. Tiene que haber por lo menos el teatro, por lo menos la pantalla, Santiago, de que van a intentar permitirle a María Corina Machado competir. Que luego sea o no sea en circunstancias iguales, que en unas elecciones libres, pues será otra cosa, pero que tienen que permitirle participar, muy seguramente que eso tiene que ocurrir. Claro, y esto explicaría, Ricardo, también cómo María Corina Machado asistió el viernes pasado, viernes 15 de diciembre, a último minuto al Tribunal Supremo de Justicia a introducir un recurso que fue esa ventana que se abrió a finales de noviembre para que todos los inhabilitados fuesen personalmente al TCJ. Ella durante las últimas 3 semanas negó, no quiso hablar, no quiso confirmar, hasta que el 15 de diciembre a las 5 de la tarde, básicamente faltaban 7 horas para que terminara el día, pues ella acudió al Tribunal Supremo de Justicia con sus abogados e introdujo el recurso. Y además, con eso sí concluyo, como tú dices, la participación de María Corina Machado no es la única garantía que pide la oposición. Hay una serie de garantías, pero sin duda esa sería quizás la más importante y que podría estimular el voto opositor, que es lo que el gobierno siempre intenta desestimular, que la oposición o los partidos de la oposición no vayan a votar. Sí, Ricardo, a mí sí me gusta mucho escuchar a María Consuelo con esto la que dice, solamente una cosa, Luis Ernesto, eso que dice Santiago es interesante porque María Corina Machado hasta el último momento había dicho que no iba a acudir al TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia, y a última hora sí lo hizo. Lo hizo, curiosamente, claro, vea. Pero
Pero a mí sí me gusta que María Consuelo adopte la doctrina de Realpolitik, porque es exactamente lo contrario a lo que hizo el expresidente Iván Duque con su cuento del cerco diplomático. Lo único que hizo fue aislar a Colombia, cerrando cualquier posibilidad de intercambio con una dictadura, hay que decirlo, un estado antidemocrático, dictatorial como es hoy Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Pero yo la verdad, parecido a Alberto Alinero, pienso que es difícil que se den unas elecciones libres en Venezuela. Hemos visto tantos reveses, y pecar, digamos, de optimismo es lo natural, pero hay un antecedente que yo creo que vale la pena estudiar, y es el caso de Barinas, que recordemos es la cuna de Hugo Chávez, el estado natal de Hugo Chávez, o sea, uno de los principales bastiones del chavismo, y ahí en Barinas, después de varios intentos justamente de sabotear lo que están haciendo ahora con María Corina Machado, de sabotear las elecciones, de cambiar los candidatos, de inhabilitar los candidatos, terminaron lanzando incluso un hermano de Chávez que perdió, hicieron un revés, y al final, pese a todos los intentos de la dictadura y del régimen chavista de imponerse, perdieron las elecciones en el estado natal de Hugo Chávez. Entonces ojalá esa experiencia se replicara en todo el país y este sea una luz de esperanza, aunque es difícil ser optimista. Aunque yo no hice ninguna adopción. ¿El derecho de réplica lo aplica María Consuelo? Es que yo aquí estoy señalando que existe una doctrina, que es la doctrina del pragmatismo en diplomacia, señalada por el canciller von Bismarck. A finales del siglo XIX, pero yo en ningún momento estoy diciendo que yo la adopte. 9:15 minutos, buena precisión, María Consuelo. Álvaro, 9:15. Es que hay dos teorías. Las implicaciones de la liberación de Alex Saab de cara al futuro político de Venezuela, que obviamente toca a Colombia. Hay dos teorías principales en materia de política exterior. Una es la pragmática y la otra es la idealista. La idealista se supone que los objetivos de política internacional deben ser aquellos de derechos humanos y buscar la defensa de los valores de una sociedad. Pero en el mundo real es muy difícil eso, porque un país en últimas tiene que buscar la defensa de sus intereses, y a veces ese excesivo idealismo se vuelve un obstáculo. Biden no está haciendo esto por entregado, sino porque la política anterior que hizo Trump con aliados como Colombia, del tal cerco diplomático, de un presidente en el aire, todas esas bobadas que se inventaron, pues obviamente no funcionaron. Y era fácil saberlo, aquí lo dijimos desde el principio, pues Guaidó no iba a ser presidente nunca. Eso era una estrategia ahí, pues, de tratar de enfrentar a un dictador con fórmulas modernas, y los dictadores siempre se han atornillado en el poder cuando los presionan desde afuera, y la pobreza no tumba dictadores. Entonces, una cosa hay es que ver creo que tiene razón usted, y otra cosa muy distinta, y que no sé qué tan conveniente sea, es reunirse con tanta frecuencia con los dictadores y sentarse a manteles con los dictadores y buscar acuerdos con los dictadores, como el presidente Petro, ¿no? Pues depende. Si eso contribuye a mejorar las condiciones de Colombia, a reducir los problemas de inseguridad, a aumentar las exportaciones, a evitar los riesgos de seguridad con un dictador impredecible y riesgoso, pues puede ser. A veces al enemigo hay que tenerlo cerca. Y eso de gritar por micrófono y denunciarlo en la Corte Penal Internacional, pues no está no ha servido para nada. Esto es la demostración. El fin justifica los medios. Héctor. No, es que el gobierno de Venezuela lo preside un señor que se llama Nicolás Maduro, gústenos o no. Y Colombia tiene obligatoriamente que mantener una relación con ese gobierno. Y por eso, claro, lo que se hizo durante el gobierno del presidente Duque significó un retroceso en todo sentido, porque era una cosa que era no solo impracticable, sino que producía efectos negativos. Es que los gobiernos no escogen los gobiernos de los otros países. Una de los principios del derecho internacional justamente es ese, el de la no injerencia en los asuntos de los otros países. Y pues Venezuela tiene un dictador, claro que tiene un dictador, tiene un problema que resolver que tienen que resolver los venezolanos, no los colombianos ni los estadounidenses. Y claro que el presidente Petro hace bien sentándose todas las veces que sea necesario con Maduro. Ojalá el gobierno de Colombia
pudiera encontrar un gobierno democrático en Venezuela con el cual se sentara todas las semanas. Pero si los venezolanos no consiguen tener un gobierno democrático, el gobierno tiene el deber de tener una relación cercana y lo más favorable posible a Colombia con el gobierno que tenga ese país. Otra cosa es que sean los mejores amigos. Ahí es donde yo tengo una serie de... Pero es que eso es una... Pero es que eso es una cosa banal, ese tema de que es que si se sentaron a manteles y de que es que somos los mejores amigos y no, obviamente uno no llega a una reunión internacional, perdóneme la expresión, madriando al contradictor. ¿Por qué será que el presidente Petro no invita a Colombia a Nicolás Maduro? ¿Por qué no lo trae? ¿Por qué siempre tiene que ir Petro a Venezuela? Es bastante probable que Nicolás Maduro no quiera venir. Es bastante probable, pero esa es una buena... ¿O no puede? O no puede. Es bastante probable. Yo no tengo la respuesta y me parece que no interesa. El hecho es que Colombia tiene que tener una relación fluida con el gobierno que tenga el país vecino que se llama Venezuela. No sé si de mejores amigos, como usted cree que sí, pero hay una relación existente allí. Ricardo, pero más allá de eso es el futuro político de Venezuela. En Colombia hoy hay más de 2 millones de venezolanos que huyeron de Venezuela por cuenta del desastre que significa el régimen de Nicolás Maduro, y eso no se nos puede olvidar y no se puede relativizar. Más allá de que se considere que la estrategia de Iván Duque fue fallida, como evidentemente lo fue, no podemos olvidar la historia y el contexto de lo que está pasando. Hay una migración de más de 7 millones de venezolanos que tuvieron que irse de su país por varios efectos, por el hambre, por la persecución política, por la falta de oportunidades, por 1000 líos que causó el desastre que hoy gobierna Venezuela. Y yo sí retomo lo que planteaba Andrés, y es que con este regreso de Alex Saab, pues sin duda, además del triunfo político para el régimen de Maduro, pues nos despedimos nosotros de esa cooperación judicial que eventualmente se hubiera podido dar para saber quiénes eran los cómplices y las cómplices de Alex Saab en ¿Sabe Colombia? Que no estoy seguro sobre eso, María Consuelo? Ya hacemos una pausa, vamos con los deportes, vamos con noticias del mundo, María Consuelo, pero yo no sé si no le dio Alex Saab toda la información a la justicia estadounidense. Alex Saab estuvo varios años detenido. ¿Y la va a entregar por partes o qué? No, pero puede que ya la tengan. Eso no lo sabemos. Recuerde que tenía una moneda de cambio. Camila Fabri, su esposa y sus hijos, que permanecieron en Venezuela con pasaporte diplomático, aparentemente, Ricardo, como una prenda de garantía de ese silencio. 9:20, ya regresamos en Mañanas Blue.